¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual les voy a enseñar cómo podemos crear esta tabla para calcular el somatotipo y nos ubique en qué punto se encuentra dentro de la somatocarta, en el que automáticamente al poner los datos del paciente, talla, peso, pliegues, perímetros y diámetros, se nos calcula automáticamente el índice ponderal, los valores de endomorfia, mesomorfia, ectomorfia y finalmente los valores de X y Y para poderlo graficar dentro de la somatocarta. Por ejemplo, si nosotros vamos cambiando los valores, aquí ponemos 180, este punto se va modificando. Aquí ponemos 76 kilogramos, este punto se va moviendo. Vamos a cambiar los pliegues tricipital, ponemos 5.5, 11.5, 10, 8, brazo contraído, ponemos 25, de pantorrilla 23 y los diámetros vamos a ponerlo en 10. Como vemos, conforme nosotros vamos disminuyendo los valores de pliegues, así como también aumentando los valores de perímetro, el punto se va desplazando hacia la sección de mesomorfia, el cual mesomorfia significa una persona que presenta masa muscular elevada. Ahora, si aumentamos los valores de pliegues, por ejemplo aquí ponemos 10, 10, 15 y 15, y los perímetros de brazo contraído ponemos 20 y de pantorrilla ponemos 20, el punto se va desplazando a la sección de endomorfia, el cual se caracteriza por ser corpulentos. Si te interesa saber cómo se realiza esta tabla en Excel, el cual es muy sencilla, quédate a ver este video en el cual voy a explicar paso a paso cómo crear las fórmulas para calcular el índice ponderal, endomorfia, mesomorfia, ectomorfia, los valores de X y Y poderlo graficar dentro de la somatocarta de una manera muy sencilla y muy rápida. Muy bien, entonces primeramente nos situamos dentro de un documento en Excel en el cual aquí tenemos las ecuaciones que vamos a ocupar para calcular la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia para finalmente saber los valores de X y de la y poderlo graficar dentro de la somatocarta. Entonces primeramente vamos a poner las etiquetas de los datos que ocupamos. Para eso nos vamos a esta celda, C3, y primeramente vamos a poner la talla en centímetros, seleccionamos Enter. También ocupamos el peso en kilogramos, seleccionamos Enter, y vamos a ocupar diferentes mediciones de pliegues, perímetros y diámetros. Entonces aquí vamos a poner los pliegues, en el cual vamos a poner tricipital, otro va a ser el subescapular, supraespinal y finalmente el de pantorrilla o pierna. Entonces aquí ponemos pantorrilla y seleccionamos Enter. Vamos a combinar y centrar estas celdas que tenemos en la parte izquierda. Nos vamos a inicio, combinar y centrar, y aquí vamos a poner pliegues. Entonces posteriormente vamos a poner los perímetros que ocupamos. Aquí ponemos perímetros, seleccionamos Enter, parte derecha, y aquí vamos a poner el de brazo contraído y el de pantorrilla. Entonces aquí ponemos pantorrilla y seleccionamos Enter. De igual forma combinamos y centramos, nos damos inicio, combinar y centrar, y finalmente vamos a ocupar los diámetros. Entonces aquí ponemos diámetros, seleccionamos Enter, parte derecha, y los diámetros que ocupamos va a ser el del húmero y el de fémur. Combinar y centrar, nos damos inicio, combinar y centrar, y listo, ¿ok? Entonces nos vamos a la parte inferior y aquí con estos datos vamos a calcular el índice ponderal. Entonces ponemos aquí IP de índice ponderal para finalmente calcular la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Entonces aquí ponemos ectomorfia y finalmente los valores de X y de Y para poderlo graficar dentro de la somatocarta. Entonces esto lo vamos a seleccionar, que son las diferentes secciones. Nos vamos a inicio y aquí en la sección de alineación tenemos esta opción para convertirlo hacia arriba. Entonces vamos a dar clic, aquí disminuimos este tamaño, abarcamos este rango de celdas, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, pero antes tenemos que seleccionar este rango de celdas de mesomorfia, ectomorfia, valores de X y de Y, la talla, manteniendo la tecla control del teclado, y listo, ok. Nos vamos a la parte superior, nos vamos a inicio y aquí combinar y centrar. Ahora sí seleccionamos este rango de celdas que hace referencia a las etiquetas y los datos que nosotros vamos a poner al paciente. Clic derecho, nos vamos a formato de celdas y vamos a elegir dentro de la pestaña borde, línea continua gruesa, contorno, delgada, interior y aceptar. Entonces aquí vamos a modificar su tamaño, aumentamos también su tamaño, nos vamos a inicio, lo aumentamos. Y aquí tenemos los datos, ¿ok? Entonces, dentro de la talla, peso, las mediciones de pliegue, perímetros y diámetros, queremos que se muestre sus unidades. Para eso, los diámetros, perímetros y la talla van a estar en centímetros. Para eso, manteniendo la tecla control, seleccionamos talla,
los perímetros y los diámetros, clic derecho, nos vamos a formato de celdas y nos va a aparecer esta ventana. Entonces nos vamos a número, personalizada, y aquí entre dobles comillas ponemos centímetros, cerramos con dobles comillas y a aceptar. Entonces si nosotros ponemos un valor, por ejemplo 180, automáticamente se nos muestra en centímetros. El peso queremos que se muestre en kilogramos, clic derecho, formato de celdas, personalizada, y entre dobles comillas ponemos kilogramos, cerramos con dobles comillas y a aceptar. Y finalmente los pliegues van a estar en milímetros, entonces clic derecho, nos vamos a formato de celdas, personalizada, y aquí entre dobles comillas ponemos milímetros, cerramos con dobles comillas y a aceptar. Entonces vamos a poner los datos. Supongamos que tenemos un paciente con una estatura de 180 centímetros, un peso 80 kilogramos. Aquí ponemos 10 milímetros de cada uno de estos pliegues. Brazo contraído ponemos 22, de pantorrilla ponemos 22 y diámetro de húmero ponemos 10 y 11 de fémur. Vamos a centrar esto, parte superior nos damos inicio y lo centramos. Entonces con estos datos nosotros podemos calcular primeramente la endomorfia, el cual es la ecuación que tenemos acá en la parte superior. Entonces para eso es esta ecuación, que es menos 0.7182 más 0.1451 multiplicado por x, el cual x es la sumatoria de pliegue tricipital, subescapular, supraespinal en milímetros, multiplicado por 170 dividido entre la estatura. Entonces vamos a irnos acá a la parte superior. Este va a ser la función de x. Aquí ponemos la etiqueta x, nos vamos a la celda G1 y aquí vamos a poner la ecuación que vemos aquí, x es igual, entonces ponemos signo igual. Y vamos a llamar a la función suma, abrimos paréntesis, y es la suma de los pliegues tricipital, subescapular y supraespinal, los cuales los tenemos aquí, tricipital, subescapular y supraespinal. Cerramos con un paréntesis y aquí vamos a poner multiplicación, abrimos paréntesis, por 170.18 dividido entre la estatura en centímetros que se encuentra dentro de la celda D3. Entonces cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. La X es de 28.36. Entonces con base a este valor nosotros lo vamos a utilizar dentro de esta ecuación para calcular la endomorfia. Nos vamos a esta celda. Ahora sí ponemos signo igual. Vamos a poner menos 0.7182 más 0.1451 multiplicado por la X, que es la celda G1. Ponemos menos y posteriormente vamos a poner 0.123068 multiplicado por la X. Tenemos acá en la celda G1. Eso lo vamos a elevar al cuadrado, tal como vemos aquí en esta ecuación. Más, vamos a poner 0.12345014 multiplicado por la X, que corresponde nuevamente a la celda G1, pero esto lo vamos a elevar ahora al cubo. Y seleccionamos Enter. La endomorfia para este paciente nos calcula de 2.88. Podemos limitar los decimales utilizando la función de redondear. Entonces aquí ponemos redondear, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma. Y aquí nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Vamos a poner que solamente 2 y cerramos con un paréntesis y Enter, ¿ok? Entonces aquí acercamos un poco más y esto lo vamos a poner en la parte izquierda. Entonces una vez que tenemos la endomorfia, vamos a calcular cuál es la mesomorfia, cuál es la ecuación que vemos aquí. Para eso aquí tenemos unos datos, que es la U, que es el diámetro de húmero, que va a estar en centímetros, el diámetro de fémur, que son los datos que ya tenemos aquí, y el perímetro corregido del brazo, el cual lo tenemos que calcular acá en la parte superior. Entonces aquí vamos a poner B, el cual aquí viene B es igual a perímetro corregido del brazo, por lo tanto ponemos B. Otro dato que ocupamos es el perímetro corregido de la pierna, entonces ponemos P. Y la altura en centímetros, que es el dato que ya tenemos acá en la parte superior. Entonces, perímetro corregido del brazo, que nos vamos a situar dentro de la celda I1. Y este va a ser igual, ponemos signo igual, a perímetro del brazo contraído, que es el valor que tenemos dentro de la celda D9. Entonces, perímetro del brazo contraído menos el pliegue tricipital en centímetros, que es la celda que tenemos acá dentro de la D5. Pero aquí lo tenemos que poner en centímetros y aquí lo tenemos en milímetros. Por lo tanto, para convertirlo de milímetros a centímetros, simplemente lo tenemos que dividir entre 10. Por lo tanto, aquí ponemos 10, cerramos con un paréntesis, nos vamos antes de la celda D5. Y aquí abrimos un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces el perímetro corregido del brazo es de 21 centímetros. Ahora vamos a pasar al perímetro corregido de la pierna. De igual forma, iniciamos con signo igual. Y primeramente tenemos que seleccionar el perímetro de pierna, que se encuentra acá, o perímetro de pantorrilla, que es la celda de 10.
menos, abrimos paréntesis, ya que esto lo tenemos que convertir a centímetros, el pliegue de pierna o pliegue de pantorrilla, que es la celda de 8, dividido entre 10 para convertirlo a centímetros y cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Entonces aquí tenemos el perímetro corregido del brazo y el perímetro corregido de pierna. Entonces con estos datos ya podemos calcular cuál es la mesomorfia. Entonces aquí vamos a poner signo igual, ponemos 0.858 multiplicado por U, que es el diámetro del húmero, entonces es la celda de 11, más 0.601 multiplicado por el diámetro de fémur, celda de 12, más 0.188 multiplicado por el perímetro corregido del brazo, que es la celda I1, más 0.161 multiplicado por la celda que corresponde al perímetro corregido de la pierna, la K1, menos 0.131 multiplicado por la estatura en centímetros que se encuentra en la celda D3, más 4.5 y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos calcula que la mesomorfia es de 3.44. Finalmente vamos a calcular la ectomorfia, en el cual primeramente tenemos que saber cuál es el índice ponderal. El cual índice ponderal o IP, el que tenemos aquí representado, es igual a estatura en centímetros dividido entre peso elevado a la 1/3. Entonces primeramente tenemos que calcular el índice ponderal. Para eso nos situamos dentro de la celda de IP. Aquí vamos a poner signo igual y seleccionamos la celda que corresponde a la talla, que es la celda de 3, dividido entre la celda que corresponde a peso, que es la celda de 4. Y eso lo vamos a elevar con signo de elevación de potencia a la 1/3 o a punto 33. Entonces aquí ponemos punto 33 y seleccionamos Enter. El índice ponderal para este paciente es de 42.38. Con base a esto vamos a generar una serie de condicionales que tenemos aquí en la parte inferior dentro de la sección de ectomorfia, en el cual si IP, índice ponderal, es mayor o igual a 40.75, se va a aplicar esta ecuación que tenemos aquí. Si IP se encuentra entre 38 a 40, se ejecuta esta ecuación. Y si IP, índice ponderal, es menor o igual a 38, va a ser igual a 0.1. Por lo tanto, nos situamos dentro de esta celda que corresponde a ectomorfia. Ponemos signo igual y vamos a poner nuestra primera condicional. Ponemos si, abrimos paréntesis. Eso lo ponemos acá en la parte superior. Entonces, si índice ponderal es mayor o igual, seleccionamos la celda que corresponde a índice ponderal de 13, es mayor o igual a 40.75, ponemos 40.75, ponemos coma, dentro de los argumentos nos está pidiendo valor si es verdadero, entonces queremos que se ejecute esta ecuación que vemos aquí. Abrimos paréntesis, seleccionamos índice ponderal, entonces aquí está índice ponderal, por 0.732, entonces ponemos 0.732, cerramos paréntesis, menos 28.58 y ponemos coma. Nos está pidiendo valor si es falso, nuevamente ponemos sí, abrimos paréntesis, pero ahora vamos a llamar ahí porque van a ser varios criterios. Entonces ponemos sí, abrimos paréntesis, y aquí tenemos que poner si índice ponderal, celda de 13, es mayor o igual a 38.25, entonces ponemos 38.25, ponemos coma. El segundo criterio va a ser si índice ponderal es menor a 40.75. Y aquí de igual forma quitamos este signo igual, si es mayor a 38.25 o menor a 40.75. Nos vamos a la parte final y aquí cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es verdadero, queremos que se realice esta ecuación. Entonces abrimos paréntesis, índice ponderal, que corresponde a la celda de 13. Este va a estar multiplicado por 0.463, cerramos paréntesis, menos 17.63. Y ponemos coma, ¿ok? Entonces nos pide valor si es falso y aquí tenemos la última condicional. Si, abrimos paréntesis, si índice ponderal, que es la celda de 13, es menor o igual, entonces aquí ponemos menor o igual a 38.25, ponemos coma, el índice ponderal, el resultado va a ser 0.1. Ponemos coma, valor si es falso, ponemos dos dobles comillas, es decir, una celda vacía. Y cerramos con 1, 2, 3 paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos calcula que la ectomorfia es 2.44. Aquí podemos limitar sus decimales. Nos damos después del signo igual. De igual forma llamamos a la función redondear. Abrimos paréntesis. Parte final. Aquí ponemos coma. Nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Aquí vamos a poner que 2. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces ya tenemos los valores de índice ponderal para calcular la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Y con base a estos tres valores podemos saber cuál es la ubicación dentro de la somatocarta según los valores de X y Y. Aquí tenemos la ecuación
X va a ser igual a ecto menos endo, entonces nos estamos dentro de esta celda. Signo igual ectomorfia, menos endomorfia, seleccionamos enter. X va a ser igual a menos 0.43 y valores de la Y, este va a ser igual, aquí ponemos signo igual, abrimos paréntesis, 2 multiplicado por mesomorfia, que es la celda de 15, menos, abrimos paréntesis, ecto más endo. Cerramos con un paréntesis, otro paréntesis y seleccionamos enter. Entonces aquí tenemos los valores de X y Y, X menos 0.43 y Y 1.55. Ahora sí eliminamos estas imágenes de las fórmulas, ya no lo ocupamos. Y posteriormente vamos a irnos a internet y aquí vamos a poner somatocarta. Entonces ponemos somatocarta, seleccionamos enter. Nos damos a imágenes. Y aquí tenemos diferentes somatocartas que podemos utilizar para graficar los valores de X y Y. Simplemente, por ejemplo, si quieren utilizar aquí van a dar clic derecho y se van a ir a guardar imagen como lo guardan. Y posteriormente yo no voy a guardar esta imagen ya que tengo una somatocarta ya realizada. Nos vamos a insertar ilustraciones, imágenes, este dispositivo. Y aquí se encuentra la somatocarta que en este caso yo he realizado. Entonces vamos a dar doble clic y aquí tenemos la somatocarta, ¿ok? Entonces es aquí donde queremos graficar los valores que tenemos aquí de eje de la X y de la Y. El cual aquí tenemos la clasificación. Para graficar estos valores tenemos que irnos a la pestaña de insertar. Nos vamos a la sección de gráficos. Gráficos de dispersión y seleccionamos este primero que dice dispersión. Entonces aquí tenemos un gráfico en blanco en el cual para asignarle valores simplemente nos vamos a ir a diseño de gráfico, seleccionar datos dentro de la sección de datos y aquí vamos a poner agregar. Nos está pidiendo el valor de la X, que es la celda de 17, eliminamos esto de valores de la Y y seleccionamos la celda que corresponde a Y, que es la celda de 18 y aceptar. Entonces aquí tenemos el punto dentro de este gráfico, eliminamos este título de gráfico, suprimir y posteriormente tenemos que modificar las dimensiones de este gráfico. Por ejemplo, si nos vamos a la somatocarta, aquí se encuentra desde menos 10 hasta más 16 con respecto al eje de la Y y menos 8 hasta más 8 en el eje de la X. Entonces aquí vamos a dar doble clic en el eje de la Y es menos 10, entonces nos vamos a mínimo, menos 10 y el máximo vamos a poner más 16, entonces simplemente ponemos 16 y aquí en principales vamos a poner que se vaya de 2 en 2, entonces aquí seleccionamos la crucecita y listo, menos 10 hasta 16. Hacemos lo mismo para el eje de la X, doble clic, nos vamos a mínimo y aquí vamos a poner menos 8 y el máximo vamos a poner 8 y en principales ponemos que vaya de 1 en 1. Cerramos en la crucecita y listo, ok. Ahora vamos a eliminar estas líneas que tenemos aquí. Entonces vamos a dar un clic, suprimir las líneas verticales, suprimir y doble clic, vamos a irnos a relleno y vamos a poner sin relleno y sin borde, ok, sin línea. Cerramos en la crucecita, aquí también podemos aumentar el tamaño de este punto. Para eso vamos a dar clic en este círculo que tenemos aquí dentro del gráfico. Nos vamos a este barrilito. Y marcador, opciones de marcador, aquí ponemos integrado, aquí tenemos diferentes figuras, vamos a dejarlo en círculo y podemos aumentar su tamaño, ¿ok? Como vemos va aumentando su tamaño. Nos vamos a relleno sólido y aquí podemos cambiar el color de ese relleno, por ejemplo vamos a darle un color rojo. Y vamos a dar clic donde dice línea sólida y cerramos en la crucecita y listo, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es que estas marcas, estas mediciones que tenemos aquí dentro de la eje de la Y y de la X, coincidan con lo que tenemos dentro de la somatocarta. Entonces aquí simplemente vamos a arrastrar. El origen tiene que coincidir con el origen de la somatocarta. Aquí lo tenemos. Y posteriormente vamos a ir modificando. Entonces aquí simplemente modificamos el tamaño de forma que coincidan. Por ejemplo aquí tenemos más 8. Tenemos el valor de más 8. Entonces vamos a ir corrigiendo. Entonces 8 aquí se encuentra. En la parte izquierda de igual forma vamos a modificar el tamaño. Menos 8, aquí coincide el punto de origen. Y hacemos lo mismo con el eje de la Y. Entonces aquí simplemente vamos a ir modificando. Con el 16 y el menos 10 nos vamos a la parte superior.
y listo, ¿ok? Posteriormente no queremos que se muestre estos valores, entonces vamos a dar doble clic, opciones de texto, sin relleno, eje de la Y, sin relleno y crucecita. Vamos a dar clic en la somatocarta y manteniendo la tecla control vamos a dar clic en el gráfico, clic derecho, nos vamos a agrupar y lo agrupamos. Entonces simplemente si nosotros vamos cambiando los datos, por ejemplo aquí ponemos 165, ponemos 70 kilogramos, automáticamente este punto se va modificando dentro de la somatocarta. Ponemos pliegue tricipital, ponemos 9.5, 12.5, aquí vamos a cambiar los valores. Y este punto se va modificando, entonces brazo contraído, ponemos 23, 21, 9.5, 11.5. Y automáticamente esos valores van cambiando y por lo tanto el punto dentro de la somatocarta va modificándose. Finalmente, para acabar este documento vamos a darle un poco de formato, entonces seleccionamos este rango de celdas que corresponde a las etiquetas. Inicio, vamos a darle un color azul y remarcamos. Y aquí en las diferentes secciones vamos a dar, nos damos inicio, vamos a darle un color azul un poquito más fuerte. Remarcamos y dentro de esta celda donde nosotros vamos a poner los datos del paciente lo vamos a dejar de color blanco. Pero aquí donde se van a mostrar los resultados vamos a cambiar su color, nos damos inicio a verde. Entonces ya tenemos este documento listo en el que automáticamente se nos va a calcular el somatotipo utilizando Excel. Si te gustó el contenido de este video no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir.